esta simulación clínica se tuvo que realizar a partir de plataforma virtual. Y en esta recordatorio de 24 horas está enmarcado en la consulta nutricional, en donde cuando es presencial se trabaja con pacientes estandarizados, pero aquí llevamos esta presencialidad a la virtualidad, manteniendo los principios de la simulación presencial. Importante destacar los procesos de enseñanza y aprendizaje, que en este esquema pirámide relata cómo vamos aportando los conocimientos de una determinada habilidad al estudiantado para que puedan desarrollar alguna determinada tarea. Ejemplo, que es lo que vamos a abordar en esta investigación que realizamos en la escuela, que fue el recordatorio de 24 horas. Luego, cómo esa habilidad y esos conocimientos se pueden interpretar y se pueden llevar a que termine siendo una competencia. Por lo tanto, la parte, el recuadro morado, el conocimiento, y lo verde, el saber, es principalmente teórico. Pero ¿qué es lo que viene en el siguiente eslabón? Tercer punto, es el cómo utilizar ese conocimiento, cómo llevarlo a la práctica, y es ahí en donde se trabajan en los casos simulados. Y finalmente, llevar todo lo que es la simulación ya a un paciente real. Entonces, en este proceso de enseñanza se parte de menos a más. En cuanto a lo que es la simulación clínica, se podría definir como la recreación, la creación de un determinado escenario, y ese escenario, por supuesto, va a depender si es la carrera de nutrición, medicina, enfermería, y que va a permitir en este escenario experimentar distintas situaciones reales que van a poner al estudiante enfrente de estas situaciones reales para que puedan aprender, practicar y obtener nuevos conocimientos. En los hospitales de simulación, en general, este es el esquema clásico en donde está la sala en donde se va a trabajar el caso. Está también la sala de debriefing y también está lo que es la sala de control, que por lo general es donde está ubicado la profesora o el profesor, y en la sala de debriefing es donde están ubicados el resto de los compañeros mientras el otro compañero o compañera está realizando la simulación. Respecto a las etapas de la simulación clínica, se aborda desde una sesión informativa previa, que esto en la carrera generalmente es en la primera semana de clases, en donde se informa todo el programa de la asignatura, y es ahí donde se señala en dónde van a estar las actividades de simulación. También en la sesión informativa va muy de la mano con el punto 3, que es la reunión informativa sobre el simulador, en donde también se detalla en qué va a considerar esta simulación, si va a ser en un paciente hospitalizado, si va a ser en toda una consulta nutricional ambulatoria o en la aplicación del recordatorio de 24 horas. Luego viene la introducción al ambiente, que esta introducción al ambiente es generar e informar todas las ventajas y limitantes que tiene la simulación, en donde también se le señala al estudiantado el espacio seguro en el que se van a encontrar cuando vayan desarrollando la simulación. Cuarto, introducción a la teoría. Siempre la simulación va acompañado de conocimiento de material, y ahí pueden ser normativas, pueden ser artículos científicos, pueden ser las propias clases, las mismas clases que complementan al caso de estudio que cada estudiante va a llevar a cabo. El briefing es la explicación de los escenarios que va a realizar cada estudiante durante la planificación que la asignatura requiere. La etapa del escenario es diseñar el escenario. Ejemplo, características del paciente, exámenes bioquímicos del paciente,
exámenes, encuestas o ingesta alimentaria del paciente, valoración antropométrica, y es ahí también en el desarrollo del escenario, es como también el cuerpo académico se comunica con los actores para que también tengan claro qué tipo de paciente deben personificar. Luego, debriefing, que es la reflexión, una vez cuando todos los estudiantes terminen lo que es todas las simulaciones, viene este cierre, viene esta retroalimentación que es grupal y también es individual. Y luego la finalización de la simulación, que va a estar enfocado también ya a, por ejemplo, las entregas de nota eh, y también las siguientes instrucciones si es que hay una próxima simulación o bien si hay una siguiente actividad en la asignatura. Entonces, en lo que se trabajó, es importante también conocer cómo se aborda la consulta nutricional, se tiene evaluación, diagnóstico, que va asociado mucho a la historia clínica, social, nutricional, los exámenes bioquímicos, exámenes físicos, todo, las mediciones antropométricas que se deben realizar y, por supuesto, la interpretación de todos esos datos que sería el diagnóstico. También importante en el diagnóstico viene la aplicación de todas las encuestas alimentarias. Y en estas encuestas alimentarias es lo que yo comenté anteriormente, que tenemos las más utilizadas, recordatorio de 24 horas, así como el cuestionario de frecuencia de consumo, para luego realizar la intervención dietoterapéutica y posterior monitoreo y seguimiento del paciente. ¿Por qué es importante que el estudiantado de pregrado maneje la consulta nutricional? Principalmente porque es la fortaleza que tenemos acá en Chile, como denominamos nutricionistas, en México, nutriólogos, que es parte de la formación que los estudiantes deben recibir de estas 4 etapas, ¿ya? Es por ello que lo que planteamos en esta investigación fue analizar el rendimiento académico de las y los estudiantes de nutrición de la Universidad Bernardo O'Higgins respecto a la capacidad que tenían para aplicar el recordatorio de 24 horas a través de la telesimulación. El tipo de estudio con el que abordamos fue un enfoque cuantitativo, un diseño descriptivo transversal por conveniencia y no aleatorizado, dado que eran los estudiantes que estaban inscritos en una asignatura. ¿Cuántos estudiantes eran? 25 estudiantes, todos de Santiago de Chile, y debían estar inscritos en la asignatura de práctica integrada 2, asignatura que se llevó a cabo en el año 2020, y quedaron excluidos aquellos estudiantes que no completaron alguno de los instrumentos, algunos de los cuestionarios que se aplicaron durante toda esta investigación. Importante señalar que esta investigación fue aprobada por el Comité de Ética de la universidad y también cada estudiante firmó el consentimiento informado. ¿Qué se hizo en esta telesimulación? Cada estudiante debía aplicar el recordatorio de 24 horas en un paciente estandarizado. Y aquí, cuando yo dije en una de las etapas la creación de los escenarios, acá se crearon 12 escenarios distintos para tener la mayor cantidad de escenarios y que también los estudiantes no se pasaran, por decirlo así, la voz de que a uno le tocó este, el otro el este. Tener la mayor variedad de escenarios y también asegurando la estandarización de cada escenario. Vale decir que los 2 escenarios estuvieran midiendo lo mismo. En estos escenarios estaba la ingesta y la dieta que cada paciente estandarizado tenía, los cuales se llevaron a cabo a partir de las porciones de intercambio para la población
chilena. ¿Quiénes fueron los pacientes estandarizados? Aquí nosotros trabajamos con una empresa de actuación, quien la persona que lidera tiene mucha experiencia en simulación, su desempeño actoral ha sido en simulación clínica, por eso también es súper importante que a la hora de llevar a cabo la simulación clínica, es que el staff de actuación tenga las competencias y la experiencia para llevar este tipo de metodologías. Y cada paciente estandarizado representó los casos de los pacientes que se dio en estos escenarios de acuerdo a la historia clínica, a la edad, a las condiciones de salud que se mencionaron y por supuesto al tipo de dieta que tenía cada caso. Los estudiantes de práctica integrada 2 son estudiantes de tercer año del primer semestre y han tenido previamente asignaturas como planificación alimentaria, práctica integrada 1, que está asociado con técnicas dietéticas, así como también técnicas dietéticas. ¿Cuáles fueron las actividades? Cada estudiante, vale decir, estos 25 estudiantes, realizó 3 telesimulaciones aplicando el recordatorio de 24 horas en cada paciente simulado. Cada recordatorio de 24 horas, perdón, en esta simulación 1, 2 y 3 duraba 20 minutos y cada simulación 1 de la 2 estuvo espaciada por un mes y luego de la 2 a la 3 por otro mes. Como les comenté, siempre se tiene que informar qué es el briefing, lo que se va a hacer, por lo tanto también los estudiantes tenían claridad en qué consistían las 3 telesimulaciones, cuáles eran los resultados de aprendizaje que se iban a evaluar y cuáles eran las pautas que se iban a aplicar. Importante también señalar, en este mes que había entre cada telesimulación, importante comentar, no es que el estudiante no estuviera haciendo nada, sino que estaba realizando las otras actividades de la asignatura Práctica Integrada 2. Por ejemplo, antropometría, por ejemplo, laboratorio de técnicas dietéticas, ¿ya? Y eso también genera que en toda la programación las rotativas tenían que estar muy bien coordenadas para que cada estudiante realizara todas las unidades correspondientes a la asignatura. Las telesimulaciones, como comenté, estaban bajo 12 escenarios. Se utilizó la plataforma Zoom, dado que en la universidad fue Zoom la plataforma contratada. E importante, cuando en cada simulación estaba eh, el profesor o la profesora, el estudiante y la actriz, comenzaban los 20 minutos y el profesor daba nuevamente rápidamente las instrucciones y apagaba cámara y micrófono y por lo tanto estaba conectado con cámara encendida estudiante y el actor o la actriz. Importante también antes de iniciar el consentimiento informado, pero también el contrato de ficción y confidencialidad. Y también súper importante, generando un ambiente seguro. Y hay aquí la importancia de dar las instrucciones claras para que el estudiante también sepa con antelación cuáles van a ser los puntos a evaluar. Y finalmente, en estos 20 minutos, que por lo general eran los últimos 3, 5 minutos de estos 20, el profesor hacía el debriefing individual a cada estudiante. Y luego se hacía un debriefing que era general a todo el grupo de estudiantes. Para la recolección de datos se aplicaron 3 instrumentos. El primero fue una encuesta de percepción respecto a la metodología de la telesimulación en el paciente estandarizado. Este instrumento lo respondía cada estudiante. Segundo, para que el cuerpo docente evaluara el desempeño de rendimiento, se desarrolló una lista de cotejo dicotómica para evaluar y poner la nota respecto a la aplicación
de del recordatorio de 24 horas. Y la C, la encuesta de autopercepción de la capacidad, viabilidad de aplicar la telesimulación, que se aplicó pre y post a cada telesimulación. Los instrumentos A, B y C fueron diseñados por el grupo de investigación. El instrumento A, que era la encuesta de percepción de la metodología, y el instrumento C, que era la encuesta de autopercepción de la capacidad para aplicar el recordatorio de 24 horas, estaba evaluado en una escala de Likert del 1 al 5, siendo 1 totalmente en desacuerdo y siendo 5 totalmente de acuerdo. Como señalé anteriormente, el instrumento B, que era la pauta de cotejo, era aplicada por cada docente. Esta pauta de cotejo se evaluaba como completado si es que cada estudiante realizaba todos los ítems de manera correcta. En el fondo, o aplicaba bien la encuesta o no aplicaba bien la encuesta. Por eso era completado o no completado. Para la presentación de la lista de cotejo está respecto a su presentación en porcentaje. Y ahora, ¿qué fueron los datos que fuimos encontrando? Primero, como el primer instrumento era la percepción, que era cómo el estudiantado evaluaba la telesimulación, se aplicaron o se evaluaron 4 ítems: la realidad en cómo se llevaba esta telesimulación, el aprendizaje, la viabilidad y la retroalimentación. Como ven arriba, dice telesimulación 1, telesimulación 2 y telesimulación 3. Y en lo que es el primer ítem, realismo, los actores que participaron parecían pacientes reales, una ponderación sobre el 4, recordando que es una escala de 5. La segunda parte de realismo, la actividad con el paciente estandarizado se sintió real, también tenía una alta valoración. Segundo ítem, el aprendizaje, la actividad con el paciente estandarizado me permitió desarrollar mis habilidades para trabajar con futuros pacientes, hablando de futuros pacientes reales, también una elevada satisfacción, al igual que el punto 2 y 3 del aprendizaje, que la actividad con el paciente estandarizado me permitió adquirir herramientas para trabajar a futuro con pacientes reales, y también esta actividad de telesimulación me permite un aprendizaje efectivo y también con una muy buena valoración. Respecto a la viabilidad, sobre si la actividad con paciente estandarizado es viable y factible de llevar a cabo, de realizar, también una muy buena valoración. Y la retroalimentación, si es que recibí una adecuada retroalimentación por parte de cada docente, así como también de el actor o la actriz, también tuvo una elevada valorización. Ahora, si vemos en el ponderado total, fue 4,7 con todos los 4 ítems para la primera telesimulación. En la segunda telesimulación fue 4,6 y la tercera 4,4. Cosas importantes, el por qué se podría deber de que la telesimulación 3 siempre hubo una menor valoración, que, ojo, insisto, son todas sobre 4, que, que están todos de acuerdo. Podría deberse también que el estudiantado también se va volviendo más crítico de los escenarios y también espera ciertas cosas, ¿ya? Que es por eso cuando tiene la primera simulación que los valores son mayores. Cosas a mejorar, o el aspecto que tuvo la mejor ponderación,
fue la viabilidad y los aspectos a mejorar eran la retroalimentación, que tuvo la menor ponderación, y también lo que eran los actores. Respecto al rendimiento académico, aquí el rendimiento académico constaba de la pauta de cotejo que aplicaba los dos profesores a cargo de la asignatura, profesora Carolina y profesor Raúl. Y los aspectos que se evaluaban era la presentación, preguntas respecto a la dieta, preguntas respecto a la cuantificación de la dieta, lo cual no voy a entrar en detalle de todo, voy a nombrar algunos. Cuando vemos la presentación, por ejemplo, el estudiante se presenta indicando su nombre y su rol, vale decir, hola, soy Jimena Rodríguez, soy estudiante de la carrera de nutrición y dietética. En las tres simulaciones se cumple al 100%. Si vamos viendo las preguntas respecto a la dieta, ejemplo, pregunté lo del día de ayer de manera representativa la alimentación del paciente y así durante las preguntas sobre la dieta se puede ir observando cómo desde la telesimulación 1, que esta fue la pauta aplicada por los docentes, fue mejorando el rendimiento académico. Entonces, en cuanto se evalúa si es que pregunta el estudiante lo del día de ayer, 81, 96% y 100% de cumplimiento. Si vemos, por ejemplo, el último de preguntas respecto a la dieta, que el nutricionista, en este caso el estudiante, realiza las preguntas respecto a los ingredientes y las preparaciones que consumió el día de ayer. Y lo mismo, 81, ahí bajó 60, 96. El tercer ítem, cuantificación de la dieta. Y aquí respecto a la cuantificación de la dieta, la tercera dimensión o tercera evaluación que se hacía, si es que el estudiante nutricionista cuantificaba correctamente lo que el paciente estandarizado había consumido durante todas sus comidas, desde un 10, un 20 y un 56%. Por lo tanto, se fue viendo la evolución positiva de los estudiantes. ¿Qué otra cosa también importante? Análisis de la dieta respecto a cuál era la relación de lo que estaban consumiendo de acuerdo a las recomendaciones, de acuerdo, por ejemplo, al valor biológico de ese tipo de proteína, lo mismo para carbohidratos, lo mismo para lípidos. Y es ahí en el tema del análisis que los porcentajes o el nivel de cumplimiento fue menor que los otros ítems, y ahí también voy a explicar las razones de por qué esto podría ser menor. El tiempo, aquí el cumplimiento fue menor porque también se fue siendo más estricto con el cumplimiento, que a pesar que tenían 20 minutos para la aplicación, eran principalmente 12. Entonces también ocurría que no terminaban en 12 minutos la aplicación del recordatorio de 24 horas en el paciente estandarizado, sino que podía ser en 13, 14 o en 15. Por eso también la primera fue más flexible, pero ya a la segunda la idea era que el estudiante en 12 minutos cumpliera con el recordatorio. Y el apoyo que el nutricionista le da un adecuado entendimiento respecto a lo que es la dieta y respecto también al apoyo emocional. Y ahí también hubo un importante rendimiento. Y el tercer y último instrumento que se aplicó fue el de autopercepción del estudiante respecto a ellos o ellas, cómo veían su capacidad de aplicar el recordatorio de 24 horas, vale decir, me siento capaz o no de aplicarlo. Y aquí fueron 4 preguntas. ¿Soy capaz de usar de manera apropiada el lenguaje verbal y no verbal para conocer la historia alimentaria del paciente?
La segunda hacía referencia a si me siento capaz de conocer, de determinar la ingesta alimentaria del paciente. La tercera, si soy capaz de estimar cuantitativamente la ingesta dietética del paciente. Y la tercera, que era si me siento capaz de analizar cualitativamente la ingesta de ese paciente. Y aquí, cada simulación, el pre era lo que ellos esperaban y el post es si finalmente habían logrado esa percepción de poder aplicar, si eran capaces de. Y también en la tercera, hubieron puntos como el primero, que en el post aumentó a la simulación 3, en el punto 2 disminuyó, en el punto 3 aumentó y fue 3,9 y en el punto 4 fue 4. Si vemos el ponderado, desde la simulación 1 en el post fue 3,6, en el post de la simulación 2 fue 3,6 y ya aumentó en el total de los 4 ítems a 4,1 en la simulación 3, lo que también habla de de la capacidad también que va sintiendo el estudiante de sentirse segura y seguro al ir aplicando el recordatorio de 24 horas. Conclusiones respecto a la investigación es que los estudiantes valoraron de manera positiva la telesimulación, destacando que es una alternativa de metodología viable y aplicable en contextos en donde debe existir un distanciamiento o bien si es que se lleva a cabo alguna parte del programa de estudio de manera virtual. ¿Qué fue lo segundo también destacable? Que los estudiantes evaluaron muy bien que la telesimulación les permitió desarrollar habilidades para relacionarse con el paciente. Tercero, se valoró también positivamente la retroalimentación y la destacan como algo valorable, tanto la retroalimentación que hacía cada profesor, así como también hacía el paciente simulado, vale decir, el actor o la actriz. Y es importante la retroalimentación, como les comenté en las etapas, se hace en el debriefing. ¿Por qué? Para profundizar el aprendizaje, para cerrar aquellos temas que queden pendientes desde lo teórico que vimos esa pirámide, para que puedan ser luego abordados en el paciente real. Y dentro de las etapas, y es donde hay que ponerle el énfasis, es en el debriefing. Cuarto, la telesimulación sí permitió un excelente desempeño en temas como la cuantificación. Sin embargo, cuando se vieron los resultados y había que analizar, vale decir, ok, cuantitativamente el paciente consume esto, el paciente estandarizado. ¿Qué se puede desprender? ¿Qué concluye usted de esta ingesta? Y es ahí que al analizar tenía menor valoración y puede ser porque también es una metacognición, que es una capacidad también más difícil de adquirir, que lo más probable, y ocurre, ya se completa al quinto año cuando están, por ejemplo, su práctica profesional. Puntos claves. La incorporación de la simulación clínica y de trabajar con pacientes estandarizados permite sin duda el entrenamiento de competencias y resultados de aprendizajes en los estudiantes de nutrición. En este caso, importante destacar en esta muestra de estudio que facilita también menor uso de recursos físicos, y esto es que el hospital que contamos en la universidad es un hospital de simulación clínica que lo comparte kinesiología, nutrición, enfermería, medicina, eh, obstetricia. Por lo tanto, también el trabajar telesimulado permite que haya mayor disponibilidad de tiempo. Importante y tercer punto clave, que la telesimulación clínica, esta simulación clínica a distancia, sí o sí permitió la interacción estudiante, docente
y paciente estandarizado, a pesar de estar en lo que es la pandemia. Y cuarto, permitió la evaluación de los resultados de aprendizaje del programa de estudio a través de esta pauta de cotejo. Limitantes a considerar a la hora de aplicar la simulación, o mejor dicho, la telesimulación, como está a distancia, es importante contar con los dispositivos electrónicos, vale decir, computador, iPad, y con una adecuada conexión a Internet. Por eso también puede ocurrir que en algunos países o lugares no sea idóneo porque existe un acceso limitado a estas tecnologías. Importante también señalar el realizar la telesimulación por parte del estudiante, que en un momento algún estudiante lo hizo desde el celular, no es lo más conveniente. Y eso también es importante de señalar que sea en el computador o desde un tablet o iPad. Segundo, aquí en lo que es la consulta nutricional, el recordatorio de 24 horas es una parte de la consulta. Lo que no se va a poder hacer en la telesimulación es la parte antropométrica, ¿ya? Y eso hay que tenerlo claro que es relegado a las actividades presenciales, ¿ya? Por lo tanto, ahí el día de mañana hay que buscar otras formas en cómo evaluar composición corporal, quizás con la ropa, quizás que el paciente se pese, darle también un protocolo. Pero eso también es otra limitante, que a la antropometría no se va a poder hacer por la telesimulación. Y tercero, en esta parte, en esta investigación, dado que no se estaba trabajando el análisis propiamente tal, porque eso se aborda en la práctica integrada 3, queda pendiente para estos estudiantes, y eso también nos conecta a que lo más débil fue el análisis, que fue lo que comenté, que es más complejo porque hay un razonamiento crítico, clínico del paciente. Y por eso, con estos resultados, estos estudiantes, cuando llegaron a la práctica integrada 3, se siguió abordando lo que era el análisis crítico de la ingesta cuantitativa. Muchas gracias por su atención y sobre todo a los profesores que estuvieron a cargo, la profesora Carolina Pino, nutricionista de la escuela, el profesor Raúl Piñuñuri, también docente de la escuela, también al profesor Eduardo Herrera, que es el jefe del Hospital de Simulación Clínica, y a Catalina Muñoz, que también estuvo a cargo del Hospital Clínico. Y también al profesor Raúl por liderar la investigación que estaba presentando en esta ponencia. Así que muchas gracias. Y ahí también les dejo mi mail, rgimena@docente.uvo.cl, si existe también alguna otra consulta. Voy a dejar de compartir y me imagino que quedo atenta a las preguntas del chat. Así es. Enhorabuena, doctora. A continuación, procedo a dar lectura a algunas de las dudas de nuestros estudiantes. ¿Qué recomendaciones se pueden hacer para mejorar la efectividad de la telesimulación en la educación de los estudiantes? Ay, ¿puedes comentarlo de nuevo, Lorena? Por favor. Claro. ¿Qué recomendaciones se pueden hacer para mejorar la efectividad de la telesimulación en la educación de los estudiantes? ¿Qué se puede ir mejorando? Eh, Primero lo que trabajamos y nos dimos cuenta que hay que tener ojo cuando se hace, que a veces se enfoca mucho porque el proceso de aprendizaje está centrado en el estudiante. Entonces nos centramos en el estudiante que tenga las indicaciones claras, que el docente, y por supuesto, son docentes con vasta experiencia, muy profesionales, pero la tercera patita de la telesimulación o la simulación presencial es el actor, es la actriz. Entonces, hoy en día, a mejorar es importante
que esta era importante, la práctica integrada 2 era la primera vez que hacíamos este tipo de telesimulación en la escuela, porque nos vimos forzados.